Bueno, ahí estamos, chiquillos. Entonces, ciencia de la ciudadanía, ¿cierto? Obviamente, el profesor. Y acá tenemos la unidad que estamos viendo, ¿ya? Esta unidad, ¿cierto? Eh, la salud humana y la medicina, entonces, cómo contribuir a nuestra salud y de los demás. Y este es el objetivo con el cual hemos estado trabajando. Entonces, analizar sobre la base de la investigación, por eso les decía que hay muchas preguntas que tienen esa connotación que hay que investigar, y se investiga, ¿cierto? ¿Cuáles serían los factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana? Como la nutrición, ¿cierto? Ya lo analizamos aquello, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, que vamos a hablar un poquito de eso, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, etcétera, digamos, ¿cierto? Eso es el objetivo que tiene esta unidad que aparece, ¿cierto?, en la guía número 3 también que yo les entregué. Vamos a recordar un poquito el concepto de salud, porque las personas piensan que la salud es solamente es el estado de bienestar, pero físico, ¿no? Uno dice, estoy bien de salud porque estoy físicamente bien, ¿ya? Que es una cosa que es muy común en las personas. Sin embargo, según la OMS, que obviamente hoy día está muy en boga, siempre, todos los días uno escucha hablar de la OMS en la televisión, ¿cierto? Por el problema de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Eh, establece, ¿cierto?, que la salud es un estado de completo bienestar físico, o sea, todo lo que hemos dicho recién, pero también mental y social, ¿ya? Por lo tanto, la salud es una cuestión integral, ¿ya? Que integra todas las dimensiones de mi cuerpo, ¿ya? Estoy bien físicamente, extraordinario, pero también tengo que estar bien mentalmente, ¿cierto? Psicológicamente y socialmente, ¿ya? No saco nada con salir a trotar todo el día, todo el cuento, estoy muy bien, pero si de la parte mental estoy desequilibrado y ando haciendo cualquier tontera. O socialmente no estoy integrado, ¿cierto? No, tengo dificultades en esa parte, tengo dificultades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la salud es mucho más de lo que uno pueda pensar, ¿ya? Ahora, evidentemente los sistemas de salud de nuestro país, por ejemplo, enfocan su atención evidentemente a lo físico, porque eso implica obviamente generalmente muerte, entonces hay muchos recursos por ese lado, pero a lo largo de los años se ha ido incorporando también la otra parte, ¿cierto? La salud mental y la salud social, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces el concepto de salud es un concepto íntegro, se ve a la persona en todas sus dimensiones, ¿ya? Bueno, en esta parte entonces, nosotros en la guía hablan del deporte, ¿no? Entonces, con respecto a esto de la salud, ¿cierto? ¿Por qué me hace bien el deporte? El deporte, ¿cierto? Evidentemente te hace bien para distintas cosas. Por ejemplo, para tu cerebro, ¿ya? Porque obviamente va a mejorar el rendimiento académico, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que uno va a estar más accesible, digamos, a recibir información, ¿ya? Y estimula evidentemente que tus órganos y tus cuerpos funcionen en forma más armónica, ¿cierto? Y tengan menos dificultades, ¿cierto?, de salud. Por ejemplo, una de las cosas que hace que estimula la hormona del crecimiento, ¿ya? Que es una hormona evidentemente importante, que más adelante parece que aparece algo respecto a eso, que cuáles serían los problemas que podríamos tener respecto a la hormona del crecimiento, ¿ya? Eh, el corazón, ¿cierto?, evidentemente ayuda a todo lo que significa el sistema cardiovascular, ¿ya? Es decir, el corazón, ¿es cierto? Y todo lo que significa, ¿cierto? Nuestro sistema cardiovascular, ¿cierto? Las arterias, las venas, las arterias, la circulación de la sangre y todo eso. Entonces, el deporte te hace muy bien en esa parte, ¿ya? El sistema muscular, obviamente, por eso lo tenemos clarito, que el deporte favorece tu desarrollo muscular, ¿ya? Eh, hay una gran diferencia en aquel que hace un poco de deporte y aquel que no hace deporte respecto a la parte muscular. Uno lo nota de forma inmediata, una cuestión visible, y el fortalecimiento de los huesos, ¿ya? Bueno, obviamente el deporte no es todo, el fortalecimiento de los huesos tiene que ver con alimentación y otra serie de cosas, pero estamos hablando en este caso del deporte, ¿ya? Y obviamente la masa corporal, ¿ya? Es decir, ayuda a controlar el sobrepeso, nos ayuda a mantener ciertos nuestros niveles de masa corporal en los niveles que deben ser adecuados, ¿ya? Y en el aspecto psicológico, obviamente disminuye el estrés, de eso vamos a hablar enseguida,
el riesgo de que uno tenga una depresión, una ansiedad, ¿cierto? Y favorece la autoestima, o sea, favorece el hecho de que uno se quiera a sí mismo, ¿cierto? De sentirse bien uno consigo mismo, ¿ya? Y los aspectos sociales te fomenta, ¿cierto? La autoconfianza, la integración social, y obviamente, como yo voy a estar ocupado, mi mente va a estar ocupado, ¿cierto? En el deporte, ¿cierto? Que voy a tener algo que hacer todos los días, voy a tener todos los días una rutina que cumplir, me saca un poco de todo lo que significa, ¿cierto? El consumo del tabaco, las drogas, ¿cierto? El alcohol, ¿ya? Porque esos elementos aparecen en mi vida cuando yo, obviamente, no estoy enfocado en algo puntual, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar otras cosas para llenar los espacios en mi vida, y ahí me junto con el cigarro, ¿cierto? Me junto con las drogas y con el alcohol, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente el deporte es un elemento importante para mantener la salud, ¿ya? Entonces uno debería tener una disciplina deportiva, ¿cierto? A lo mejor no diciendo que juego tenis, por ejemplo, o otro deporte, sino una rutina, ¿cierto?, de deporte habitual, ¿no? Ojalá fuera por lo menos 2 o 3 veces a la semana, y eso es lo que te va a ayudar en tu desarrollo, ¿cierto?, mental, social, ¿cierto?, y física. No, el deporte esporádico, el deporte que se hace una vez, a lo mejor en la semana, no sirve mucho, no te ayuda mucho a ti, ya, a tu persona. Tiene que ser una cosa, ¿cierto?, frecuente, ¿ya? Ahora, yo entiendo que en los tiempos que estamos viviendo, que a muchos de los que nos gusta el deporte, personalmente a mí me gusta, no lo podemos practicar, porque vivimos en un lugar muy chiquitito y por mucho que uno tenga inventiva, como que se te va acabando la invención con los días, pues entonces uno al final ya eh, se queda, ¿cierto?, sentado en el sillón, leyendo, viendo televisión o trabajando, digamos, en el caso nuestro, los profes, que tenemos que hacer mucho teletrabajo, ¿ya? Uno de los problemas que surge con este tema, ¿cierto?, es la famosa obesidad, ¿ya? La obesidad, ¿cierto?, es una enfermedad muy compleja, ¿ya? Que consiste en tener una excesiva grasa corporal. O sea, yo tengo una excesiva grasa corporal que se nota, po. O sea, una persona, ¿ya? ¿Cierto? Quizás la desnutrición, que es otro tema asociado a esto, eso no es tan visible a lo mejor, ¿ya? Porque uno puede ver una persona muy, aparentemente bien, ¿cierto? Bien así como gordita, qué sé yo, y puede estar desnutrida perfectamente. Entonces, ahí como que la parte visible no es tan clara, pero en el caso de la obesidad está claro, o sea, uno mira y dice, oh, pareciera que, ¿no? Entonces, es una cantidad excesiva de grasa corporal, ¿ya? Ahora, la grasa corporal evidentemente es un elemento que uno tampoco tiene que tachar así, ¿no? Grasa corporal, yo la voto, ¿no? No, la grasa corporal es muy importante para nosotros, ¿ya? Eh, es una forma de energía que nosotros tenemos en el cuerpo que es importante, que es utilizada, ¿cierto? El cuerpo la utiliza, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está en estado de enfermedad, ¿ya? Entonces de ahí empieza a sacar energía, por lo tanto no es algo que uno debe decir no a la grasa corporal. Ahí dice clarito, excesiva grasa corporal, ¿ya? Bueno, la obesidad no es solo un problema estético, ¿cierto? Es un problema médico, y por lo tanto es tratado, ¿cierto? Y hay nutricionistas, y hay todo un sistema, ¿cierto?, global que trata de la obesidad, ¿ya? Porque tú tienes un riesgo de enfermedades y problemas de salud. Obviamente problemas al corazón, la diabetes, ¿cierto?, el problema del azúcar, la presión arterial, y evidentemente algunos tipos de cáncer, ¿no? ¿Ya? Algunos tipos de cáncer. El índice de masa corporal, que es el IMC, no confundir con algunas otras siglas que se parecen, ¿cierto? Es un indicador muy simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza. ¿Ya? La talla, recuerden, es la altura que uno tiene, pues. Eso se refiere con talla. Y eso, ustedes yo sé que lo han hecho alguna vez, y recuerdo también haberlo hecho alguna vez en mis clases de ciencia, no sé en qué curso, no recuerdo, pero yo sé que en educación física lo han hecho, que es un cálculo muy simple donde se divide el peso en kilos de uno por la estatura, ¿cierto?, al cuadrado, y eso me da un índice, que es el índice de masa corporal. Y eso me indica, es un indicador, ¿ya? Junto con otro que me está hablando de cómo está mi estado, ¿cierto? No me está hablando del estado nutricional, me está diciendo si tengo sobrepeso, si soy obeso, si soy obeso mórbido,
si estoy bien, normal o estoy enflaquecido. Eso es lo único que la información que me entrega ella. Y a partir de ahí uno puede empezar a investigar, bueno, qué está pasando. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo que, bueno, en la guía yo les pedí a ustedes que lo hicieran, este cálculo para cada uno de ustedes. O sea, que ustedes calcularan su IMC. ¿Ya? Entonces ustedes colocaban su masita, ¿cierto? Cantidad de materia. El profesor de física se va a enojar, ¿cierto? Consigo el peso, ¿no? 78 kilos, en el ejemplo que está ahí, ¿ya? Si ustedes se fijan. Y la altura en este caso que la persona mide 1,64 m, ¿ya? Te multiplica eso, ¿ya? Y le da esa cantidad que está acá, que son 29, ¿no? Entonces usted divide 78 por 1,64 al cuadrado y me da 29. ¿Ok? Entonces, si voy abajo, lo que yo puse en realidad fue la tabla general, porque hay una tabla que habla un poquito más larga, ¿no? Pero pues, obviamente por razones de espacio. El sobrepeso, ¿cierto? Superior a 25, por lo tanto la persona, en este caso, estaría con sobrepeso, ¿ya? Porque sobre 30 ya estamos con obesidad, ¿de acuerdo? Y sobre los 33, creo 34 por ahí, ya estamos con una obesidad que uno puede hablar de obesidad mórbida. Así que los invito a que ustedes, más tarde, cuando estén trabajando en la guía, o en el momento que lo hagan, ¿cierto? En sus tiempos, puedan hacer este cálculo y vean cómo está su IMC, ¿ya? Bueno, algunos efectos, ¿cierto? Ya nos hemos hablado, el incremento de la masa de grasa, obviamente tiene que ver el incremento en el número de las células grasas, ¿ya? Y eso evidentemente tiene que ver mucho con algunos problemas, por ejemplo, el aumento de los triglicéridos, ¿cierto? Son enfermedades, ¿cierto? Muy comunes hoy día, y los triglicéridos son las grasas que están en la sangre, el colesterol, ¿cierto? El aumento del colesterol, todo eso está asociado, ¿cierto? A la obesidad, ¿ya? La diabetes, que evidentemente es un problema que ustedes conocen, que es el problema del azúcar, cáncer de algún tipo, enfermedades cardiovasculares, y el hígado graso, ¿ya? No alcohólico, ¿ok? O sea, este hígado graso que no se genera porque uno consume mucho alcohol, sino básicamente está generado por el tipo de alimentación que yo he tenido, ¿ya? El hígado graso es una cuestión muy común, ¿cierto? El hígado cubierto de grasa, ¿ya? Y que genera algunos problemas complicados, entonces por eso hay que tener mucho cuidado por eso. Entonces esto se asocia un poquito a lo que nosotros conversamos en la guía pasada, que tenía que ver con la nutrición, cuáles son los nutrientes, ¿cierto? Qué sé yo, incluso por ahí yo les pedí hacer unas dietas, ¿ya? No sé si se acuerdan, cuando hablábamos, ¿cierto?, de los superalimentos, que ustedes pudieran, ¿cierto?, hacer algún tipo de dieta. Este gráfico que está acá, ¿ya? Es un gráfico que habla del estado nutricional, ¿cierto?, de nuestro país, que está basado entre el 2009 hasta el 2017. Los datos son, hasta ahí están establecidos, ¿ya? Y obviamente en la guía aparecen más preguntas respecto a esto, pero era básicamente para que ustedes entendieran cómo analizar esta fotografía que aparece en la guía, ¿ya? Entonces aparecen ahí, bueno, aparece la fuente, que es la Encuesta Nacional de Salud, entre 2016 y 2017, ¿ya? Y el Departamento de Epidemiología, ¿cierto? Que hoy día, obviamente, tiene mucha pega, si te voy a preguntar hoy día algo, no lo van a tomar mucho en cuenta, por todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Por lo tanto, es de nuestro país. Entonces, si usted se fija, ahí yo hago una pregunta bastante simple, ¿qué indican los círculos destacados en la infografía? Y noto evidentemente que se está refiriendo a la parte que está arriba, de un color así como salmón, ¿cierto? Algo así, ¿ya? Que indica la obesidad, porque hay tres colores: enflaquecido, que es, ¿cierto?, el celestito; normal, que sería el verde; el sobrepeso, que sería el amarillo, que yo creo que ahí estamos todos, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos todos metidos. La obesidad, ¿cierto?, que sería, ¿cierto?, el otro color; y finalmente, lo último que está arriba es la parte mórbida, ¿cierto? La obesidad mórbida. Entonces, ahí hay evidentemente un marcado, porque en esos lugares se produce una alza, ¿cierto?, en el estado de obesidad. ¿Ya se fijan? Y llama la atención que esta alza, uno mira, con respecto a los hombres y a las mujeres, ¿cierto? Se genera evidentemente un mayor alza en la obesidad de la mujer, ¿ya? Por eso, yo le pregunto en la número 2, ¿qué argumentos existen para explicar que las mujeres presentan mayor porcentaje de obesidad en comparación con los hombres? ¿Ya? Entonces ahí uno puede evidentemente escribir muchos argumentos, ¿cierto?
partiendo por el deporte, ¿cierto? Por el tipo de alimentación, ¿cierto? Por el sedentarismo, ¿cierto? Por el estrés, por la ansiedad. Entonces usted puede usar ahí argumentos, ¿ya? Respecto a por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de obesidad en comparación con los hombres. No estamos ofendiendo, por favor, al sexo femenino, ¿ya? No me vayan a acusar después ustedes, ¿ya? Es solamente una información que tenemos ahí en una encuesta que está, ¿cierto?, hecha por un departamento bastante respetable y que nos entrega esta información. Entonces yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que las mujeres presentan mayor porcentaje de obesidad? Eso, ¿ya? Al último tema, que es el estrés, ¿no? Que obviamente hoy día está muy presente, ¿ya? ¿Qué es el estrés? Es el conjunto de cambios fisiológicos que ocurren cuando el organismo se enfrenta a una situación que provoca un desequilibrio en la homeostasis, ¿ya? O sea, yo me enfrento a un estímulo estresante, ¿ya? O en este caso hablan de una situación, y esto me provoca un desequilibrio en mi homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio que tengo yo con mi medio externo. O sea, la forma como está equilibrado mi medio interno con mi medio externo, ¿cierto? Se llama homeostasis, ¿ya? Esa es la homeostasis. Por ejemplo, habitualmente la temperatura de una persona son 36 grados Celsius, habitualmente, ¿ya? Hablemos de una temperatura más o menos normal, ¿no? Entonces, mi cuerpo funciona a esa temperatura, ¿ya? Entonces, si yo por alguna razón, que puede ser alguna infección, ¿cierto?, algo viral que, ¿cierto?, yo me contagié, mi temperatura empieza a aumentar, ¿ya? Aumentar, ¿cierto?, a 38 grados, ¿cierto?, 39 grados Celsius. Hoy día me tengo que preocupar mucho por eso, ¿cierto? ¿Cierto? Porque es uno de los primeros síntomas de que podría haberme contagiado con el virus, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué sucede con el cuerpo? Cuando eso ocurre, estamos hablando, ¿cierto?, de un resfriado normal, ¿cierto?, de estos que siempre hemos tenido, me sube la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo naturalmente? El cuerpo naturalmente empieza a transpirar, ¿ya? Uno se transpira, se empieza a mojar, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de esto? Que la transpiración, ¿cierto?, esa, la humedad, ¿cierto?, el agua que yo estoy recibiendo en mi cuerpo, me empieza, ¿cierto?, a bajar la temperatura paulatinamente, ¿ya? De tal manera que el cuerpo lo que pretende hacer es que tu temperatura vuelva a ser la normal, ¿ya? Entonces, esa es la hemostasis. Es como el cuerpo regula, ¿cierto?, el equilibrio entre el medio interno y el externo. Si me subo la temperatura, el cuerpo reacciona y hace que obviamente mi temperatura baje. Obviamente, no siempre esto da resultados, porque de repente, claro, uno sigue con la temperatura y tiene que recurrir, ¿cierto?, a otras cosas, ¿ya? A ponerse paños helados, ¿cierto?, o simplemente tomar algún medicamento para bajar la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno corre, va trotando, ¿ya?, uno respira evidentemente bien, o sea, ¿cierto?, una frecuencia cardíaca, pero cuando tú empiezas a trotar, uno nota evidentemente que respira más rápido, ¿no? Y esto es porque evidentemente tú necesitas más oxígeno, tu cuerpo necesita más oxígeno, entonces tu sistema hace que tú respires más rápido para mantener el equilibrio. Esa es la homeostasis. Entonces cuando yo tengo un elemento estresante frente a mí, ¿ya?, evidentemente mi cuerpo reacciona y puede alterar mi homeostasis. Ahí aparecen varios ejemplos de fotografía, ¿no? Una persona que está en el desierto, la contaminación, bueno, los perros, que algunos, ¿cierto?, nos asustamos un poquito, en la casa, por ejemplo, cuando hay peleas, etc., ¿ya? Bueno, hay dos tipos de estrés, ¿no? El estrés agudo, que es cuando ocurre así en el momento, ¿cierto? Es el estado de alerta. Sentí un choque, yo me pongo, me estreso, tiro, ¿ya? ¿Ok? O sentí el grito de alguien que lo están asaltando y me pongo a tiro. Ocurre por una situación violenta o sorpresiva, ¿ya? Entonces, te prepara para responder. Bueno, obviamente no todos, algunos nos quedamos así como impávidos. Cuando uno, bueno, anda poquito por la calle ahora, pero si vais por la calle ve a alguien que están asaltando, ¿cierto? ¿Ya? El estrés crónico, ¿ya?, cuando el organismo no logra responder bien a un agente estresor, y este se mantiene por largo tiempo, ¿ya? O sea, no logro, ¿cierto?, sacarme, ¿cierto?, esta agente estresor, y todos los días lo tengo, que es la exigencia laboral, que todos los días me digan, profe tiene que hacer clase, profe tiene que hacer la guía, profe correa. O sea, al final uno se estresa, las peleas familiares, ¿ya? Y esto te va a alterar algunas funciones fisiológicas.
¿ya? Y te puede llevar, evidentemente, a algunas enfermedades crónicas que pueden ser hasta mortales. Por ejemplo, cuando el estrés agudo se hace crónico, fatiga corporal, o sea, usted está cansado, ¿cierto? Tiene un desgaste muscular prematuro, en la mañana se levanta y no quiere salir. La diabetes, ¿cierto? El exceso de azúcar, la hipertensión, que es la presión alta, el anemia psicogénico, ¿cierto? Que niños que no se desarrollan por el estrés infantil, la descalcificación ósea, la impotencia sexual, ¿cierto? En las personas mayores, obviamente, ¿qué significa eso? No tener ganas de tener relaciones sexuales, ¿ya? Pérdida del impulso sexual, la depresión inmunológica, que significa que mi sistema inmunológico está como muy frágil, y por lo tanto me puedo enfermar muy fácil, y la degeneración neuronal, ¿cierto? Acelerada, que obviamente se ve más en la vejez, con todas estas enfermedades, ¿cierto? Que dan, ¿cierto? Las personas de más edad, que es el Alzheimer, ¿cierto? La demencia senil y esas cosas, ¿ya? Bueno, el agente estresor afecta fundamentalmente en el caso biológico del hipotálamo, ¿ya? Que regula cierto sistema nervioso, sistema endocrino, específicamente el sistema simpático, que ustedes lo analizaron, y bueno, el sistema endocrino que en segundo medio lo vimos, ¿cierto? Bueno, pero que básicamente acá la idea es que ustedes entiendan de que el trastorno físico a veces tiene una causa psicológica, ¿ya? Entonces muchas enfermedades a veces tienen una causa psicológica. Por eso el tratamiento del estrés es tan importante. Por ejemplo, algunas úlceras gástricas, ¿cierto? Las úlceras gástricas son orificios, ¿cierto? Que se generan en las paredes del estómago, ¿ya? Se puede generar por una presión inmunológica, ¿ya? O sea que la bacteria pylori que aparece ahí, ¿cierto? Podría reactivarse porque obviamente tenemos una depresión inmunológica y nuestro sistema defensivo no está bien, ¿ya? Que es algo muy común que ocurre, ¿ya? Eh, y esta es una cosa para que ustedes, ¿cierto? La puedan conocer un poquito con más detención, que es el analismo psicogénico, ¿ya? Que son signos que aparecen en niños pequeños por la exposición a situaciones extremas de estrés. Se ha evidenciado que estos niños carecen de cariño y cuidados necesarios para desarrollarse normalmente. Uno de los casos más conocidos es del señor Barry, que es el autor de la novela Peter Pan. Barry, siendo adulto, no creció ni maduró sexualmente y uno de sus cuentos de niños que nunca crecían. Padeció enanismo psicogénico a raíz de una infancia de abandono, con un padre frío y distante y una madre despreocupada, ¿ya? Esta situación se transformó en una profunda depresión debido a la muerte de su hermano mayor. Por esta razón Peter Pan es un niño que jamás creció, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, este cuento del Peter Pan, obviamente es una situación real que le ocurrió al autor de la novela de Peter Pan. No sé si conocían a este personaje, ¿ya? Entonces, el estrés es un elemento que uno tiene que tratar de, ¿cierto? De ver, si uno está estresado, ver cómo uno puede mejorar esa situación, digamos. Y el deporte en esto tiene mucho que ver, o sea, por eso está muy conectadas las dos cosas, ¿ya? El estrés y el deporte, ¿cierto? Yo por ahí puedo enfocarme. Obviamente hay personas que están por estrés y necesitan una atención evidentemente profesional, ¿ya? Entonces uno tiene que pedir cierta ayuda para esto, ¿ya? Y el colegio cuenta con los medios, o sea, si ustedes están en esta situación, ¿de acuerdo? De estrés, el colegio tiene un sistema de orientación de salud mental, y no se asusten por eso, ¿ya? Cualquiera de nosotros podría necesitar, sobre todo en estos tiempos, ayuda. Si necesitan ayuda, tienen que pedirla. Nos informaban en el consejo de ayer que hay muchas horas que no se han usado, digamos, ¿ok? Y por lo tanto ustedes tienen la opción de aquello.